Buenas noches. Estamos reunidos Wilson Vaquero, Olga Milena Ruiz y Diana Barrantes, quien les habla. Somos estudiantes de Contaduría Pública en ambientes virtuales de la Universidad de ANDA. En esta oportunidad vamos a compartir nuestras conclusiones de la NIF, que efectuó comentarios a lo que fue la Ley 1607 de 2012, asimismo sobre la Ley 1819 de 2016. Iniciaremos entonces con la Ley 1607 de 2012. Según el diccionario, una reforma es una modificación de una cosa con el fin de mejorarla, la cual nos llevó a pensar en los cambios que trajo la Ley 1607 de 2012 en sus ventajas y desventajas y si realmente hubo una mejora para quien la hubo. Durante los últimos años, Colombia a través de sus indicadores macroeconómicos ha demostrado sus índices de crecimiento y ha dejado entrever unas tendencias económicas favorables que resultan atractivas para los capitales extranjeros que pueden tener como destino proyectos de inversión en nuestro país. Sin embargo, Colombia aún permanece inmersa en una considerable cubierta de limitantes que afectan su consolidación y crecimiento a un escenario deseable tanto interno como externo de cara al resto del mundo, entre ellos los altos índices de desigualdad en la distribución de la riqueza y condiciones de la informalidad en el campo laboral. Así las cosas, y en busca de una eliminación progresiva de las limitantes antes referenciadas, el Gobierno Nacional sancionó en el año 2012 la Ley 1607, la cual en su articulado reforma la estructura tributaria del país motivada por mejorar los índices de empleo bajo condiciones de formalidad y beneficios otorgados por la ley y a la clase trabajadora y lograr una distribución del ingreso. La revista Semana en su artículo Efectos adversos de la reforma tributaria publicada el 14 de febrero de 2013 por Rafael Rodríguez, en su párrafo tercero describe: en su conjunto, la reforma es regresiva, mantiene la inequidad, consolida los privilegios, castiga el trabajo y premia el capital. Además, favorece al sistema financiero, atomiza la retribución y hace más difuso el recaudo. Una de las conclusiones más importantes que hemos podido determinar es la implementación y planificación de la reforma tributaria. Se observó muchas improvisaciones, ya que dejaron grandes vacíos en los campos de acción de los contribuyentes y los legisladores. En la Ley 1607 del 2012 fue una reforma donde se generaron grandes cambios y se concentraron en la organización de las necesidades del país y de la economía, haciendo que el sistema tributario sea menos entendible y se hace desaparecer la figura de los aportes parafiscales, como el SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar. Y esto se hizo un cambio por el impuesto de equidad, que genera más empleo. Por el afán del gobierno por crear estos cambios en el sistema tributario ha generado dudas que sean más difíciles de recaudar y de entender. En cuanto a las conclusiones al nuevo impuesto al consumo en la Ley 1607 del 2012, debemos decir que fue acertado, ya que su beneficio a los restaurantes y cafeterías, quienes en estos casos estuvieran obligados a generar IVA, su deducción era mínima porque las materias primas para hacer sus productos estaban excluidos o exentos y les obligaba a pagar un mayor valor. Tratándose del impuesto de renta en personas naturales, se buscó que fuera más progresivo en la tributación e hizo que muchas personas que no pagaban ni declaraban lo hicieran, bajándose los topes a 37.577.000 anuales, cifra que cualquier independiente hoy en día puede vender y que cualquier empleado puede ganarse. También eliminaron beneficios y excepciones. Fue creado el impuesto mínimo alternativo simple IMAS, que según la Ley 1607 del 2012 es un sistema de determinación simplificado de impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya renta gravable alternativa en el respectivo año gravable sea inferior a 4.700 VTs. La reforma tributaria no solo afectó el gremio de los contribuyentes,
sino también el de los contadores públicos, quienes tuvieron que adaptarse a muchos cambios, incluso el mismo sistema Muisca de la DIAN, que ha sufrido varios inconvenientes en la presentación de impuestos, lo que deja claro que Colombia aún no se encuentra preparada para tantas transformaciones y que en poco tiempo, como ha sido la Ley 1607 del 2012. Además, el déficit de la nación tiende a aumentar ya que el recaudo no cumple con las metas para el presupuesto nacional. El impuesto de renta anteriormente era de un 33% y no alcanzaba para la infraestructura de la deuda externa. Ahora 35 es uno de un 25, sin poderse contar con el impuesto para la equidad CRE, pues este es invertido únicamente en salud, universidades y para fiscales. En este punto revisaremos entonces qué fue bueno de esta reforma, los esfuerzos de buscar mayor equidad en la tributación de persona natural a través del IMAT. ¿Qué fue regular? Los esfuerzos de simplificación del IVA, pues se complica al introducir un sistema no aprobado de impuestos al consumo y sin lograr ganancias netas en el recaudo de relevancia. Otro punto, los esfuerzos por aliviar las cargas no salariales sobre la nómina, pues no se introdujeron rubros clave, no se vincularon al presupuesto los gastos del SENA y CBF y no se recurrió a la tributación general donde la no fungibilidad seguramente impediría ganancias significativas en la formalización laboral. ¿Qué estuvo mal? El haber desperdiciado una buena oportunidad para elevar la tributación efectiva en Colombia en al menos un 2% del PIB. Dentro de la reforma tributaria encontramos y concluimos que hay varios beneficiados y varios afectados. Dentro de los beneficiados están las empresas, la clase media, los restaurantes, los agroindustriales, los rentistas de capital y los inversionistas extranjeros. Dentro de los afectados encontramos los trabajadores, los consumidores y los usuarios de salud, en lo cual podemos concluir que en el margen de gravamen adicional que existe en Colombia no estará encabezado de las empresas, sino altamente en las personas naturales y en la contribución indirecta general. Ahora vamos a ver las conclusiones frente a la Ley 1819 del 2016, la cual fue sancionada el 29 de diciembre de ese mismo año. Esta ley plantea un cambio estructural a nuestro sistema tributario como una medida para modernizarlo, simplificarlo y hacerlo más eficiente y equitativo. Esta ley contempla 376 artículos aplicables a todos los aspectos tributarios del país. La reforma de esta ley pretende asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas duramente afectadas por la caída de los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros marcada por la desaceleración del crecimiento de la economía china y la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Los temas centrales de la reforma giraron en torno al crecimiento de la tarifa del impuesto sobre las ventas, la derogación del CRE, se modifican el ratio de las rentas exentas, se graban los dividendos y se deroga la posibilidad de tener las utilidades retenidas. El nuevo esquema de tributación de las personas naturales, la adopción de las bases contables NIF, la disminución de la tarifa de impuestos de renta para las sociedades y el delito penalizable con cárcel para los evasores. En esta reforma, en materia del IVA, se aplica 3 puntos de la tarifa general, aumentando el IVA del 16 al 19% en los productos que ya tenían IVA, afectando la economía. Los productos que estarán exentos de IVA son los huevos, carnes, cuadernos, libros, los medicamentos del plan obligatorio de salud, los celulares de menores de 650.000 pesos y los computadores de menor valor de 1 millón de pesos.
Además, los extractos 1 y 2 no tendrán IVA en el pago de servicios de Internet. Viviendas usadas y viviendas nuevas de precio inferiores a 800 millones pagarán un impuesto del 5%. Las publicaciones periódicas como revistas y periódicos tendrán también una tarifa del 5%. Se cambia la vida útil del método de depreciación en los activos, la cual solo tendrá en cuenta las establecidas por las IFRS. Se reduce también el impuesto de renta para las personas jurídicas del 34% al 2017 y del 33% al 2018. Se crea un sistema de renta cedular con el fin de simplificar el sistema de renta de personas naturales, manteniendo las deducciones. No se modifican las tarifas ni se amplía la base. Se logra acabar con el IMAT e IMAS, es decir, las personas naturales podrán deducir hasta el 40% de sus ingresos brutos de impuesto de renta. Los soportes del sistema de salud no se tendrán en cuenta como base de retención en la fuente. Las personas naturales tendrán que declarar renta desde 2.750.000 pesos mensuales, por lo que el número de declarantes pasará de 2.200.000 a 2.700.000, y la tasa de tributación entre ese ingreso y los 3.300.000 tendrán una baja tarifa e incluso podrán tener derecho a la devolución de retención en la fuente. En cuanto al monotributo, serán pagados por los negocios que son menores de 50 metros cuadrados, ya que estos muchos tienen ingresos entre 40 y 100 millones de pesos. Por eso la reforma tributaria hace que se pague el impuesto de renta con el 3%, y los bienes que son eximidos fueron gravados con una tasa de interés del 5%. Ahora vamos a ver las conclusiones frente a la Ley 1819, que el pasado 29 de diciembre del mismo año fue sancionada, y la cual plantea un cambio estructural a nuestro sistema tributario como una medida para modernizarlo, simplificarlo, hacerlo más eficiente y equitativo. Esta ley contempla 376 artículos aplicables a todos los aspectos tributarios del país. La reforma pretende asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas duramente afectadas por las caídas de precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros marcadas por la desaceleración del crecimiento de la economía china y la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Los temas centrales de la reforma giraron en torno al crecimiento de la tarifa de impuestos sobre las ventas, la derogatoria del CRE, se modifica el ratio de las rentas exentas, se gravan los dividendos y se derogan las posibilidades de tener utilidades retenidas. El nuevo esquema de tributación de las personas naturales, la adopción de las bases contables MIT, la disminución de la tarifa del impuesto de renta para las sociedades y el delito penalizable con cárcel para los evasores.